Hemos alcanzado la victoria nacional en el deporte inicial. Año 2014, bienvenidos a un video más de política. El análisis de esta semana estará centrado en el ya polémico caso de Michoacán, así es que pónganse a gustos y comenzamos. A diferencia de los grupos de narcotráfico, el tema de las guardias comunitarias es nuevo relativamente. No se hablaba mucho de estos grupos, aunque su existencia se retoma a muchísimos años atrás. Hay que distinguir entre grupos de autodefensa y policías comunitarias. Pues bien, las policías comunitarias, como en el caso de Guerrero, se rigen bajo sus usos y costumbres, tienen su sistema propio de seguridad y de justicia. Y los primeros grupos surgidos en 2011 de autodefensa, como en el caso de Cherán en Michoacán, pues se organizaban para defenderse en contra del crimen organizado. Recordemos el polémico caso de los Talamontes en Cherán, de cierta manera vinculados a la familia michoacana que mataron a varios pobladores que estaban en contra de la deforestación. Las principales organizaciones que comenzaron a darse a conocer fueron las policías comunitarias en Guerrero, como la CRAC. Me parece que ahora están unidas en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. De hecho, el pasado 5 de enero se reunieron para celebrar su primer aniversario como dicha organización. Pero no pasaría mucho tiempo para que fuéramos testigos del nacimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán un 24 de febrero del 2013, en lugares como La Ruana o Tepalcatepec. Las razones, las extorsiones del crimen organizado, la inseguridad, el hartazgo social, pero principalmente lo que hizo el detonar el ya basta fue cuando los grupos del crimen organizado comenzaron a meterse con las mujeres de los pobladores, hijas, esposas, familiares. Eso fue lo que detonó el ya basta. Empezamos a escuchar nombres como el de Hipólito Mora primeramente y después el ya tan famoso Dr. Mireles, líderes principales de los grupos de autodefensa. Pasaría un año con los grupos de autodefensa avanzando en Michoacán y cabe señalar que hasta donde se está documentado con muy pocas bajas relativamente, lo que hizo poner más atención a este tema fue cuando las autodefensas decidieron tomar Apatzingán. Y cabe recordar que Apatzingán es el principal bastión de los caballeros templarios. Dicho por las guardias de autodefensa, pues los pobladores eran los que les pedían ayudas para que fueran a las comunidades, pues ya no podían con las extorsiones del crimen organizado. Pero un suceso que marcó y comenzó la etapa más fuerte en todo el proceso de los grupos de autodefensa, sin tener relación hay que señalar, fue el desplome de la avioneta donde viajaba el Dr. Mireles el sábado 4 de enero del 2014 y también la toma del municipio de Nueva Italia en Michoacán. Hay muchas especulaciones sobre el tema Mireles, que si fue un atentado o un accidente. La prensa más calumniadora comenzó a atacar al Dr. Mireles haciéndose preguntas como a qué iba a Guadalajara e inclusive se le vinculó con el cártel de Jalisco Nueva Generación. El Dr. Mireles fue trasladado a un hospital en el Distrito Federal y el 12 de enero fue dado de alta, aunque gente de la PGR por cuestiones de seguridad supuestamente se lo llevó a un lugar desconocido. El lunes 13 de enero del 2014 por la tarde se reunirían en Michoacán Osorio Chong, funcionarios del Gabinete de Seguridad, con el gobernador Fausto Vallejo para firmar el Acuerdo de Coordinación para el Apoyo Federal a la Seguridad en el Estado de Michoacán, que se resume principalmente en el control de la Policía Federal y del Ejército en esa entidad. Ese mismo lunes, después de todos estos sucesos, llegaría un desconcierto muy grave a mi parecer, de un adversario de quienes nos oponemos a la manipulación, y efectivamente hablo de Televisa. Todo se originó cuando ese mismo lunes, en un video difundido por Noticieros Televisa sobre las 11:30 de la noche, Mireles afirmó que miraba con agrado la intervención del gobierno federal en Michoacán y llamaba a dejar las armas. A esa misma hora Mireles ofreció una conferencia de prensa en una casa del Distrito Federal alrededor de las 11 de la noche y decía que él no había autorizado el desarme de nadie. Y para rematar, ese mismo lunes, en la acción más cobarde del ejército al intentar desarmar a los pobladores de Michoacán, abrió fuego sobre la gente desarmada y personas que no tenían nada que ver con las guardias comunitarias. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel muy importante al informar de dicha situación. Las primeras versiones hablaban de 2 hombres y una niña de 11 años que habían fallecido, aunque el gobierno y la CNDH no reconocían el deceso de la menor.
Por último, tanto el gobierno federal como el local hablaban de que no existía un estado fallido, pero se nombró a Alfredo Castillo, muy cercano a Peña Nieto por cierto, como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, y será responsable de todas las decisiones políticas, económicas y de seguridad, y también decisiones públicas. Técnicamente, Fausto Vallejo sigue siendo el gobernador porque tiene la constancia que lo acredita, pero en la realidad es borrado del mapa. Eso quiere decir que sí había un estado fallido. Recordemos que Alfredo Castillo pues está relacionado en el tema de Polet y en el tema de la explosión en la torre de Pemex, así que no es de sorprendernos si a lo mejor encuentran a la tuta escondido debajo del colchón, o alguno de los líderes de caballeros templarios escondidos abajo de los colchones, o a lo mejor llega a decirnos que todo este suceso de las guardias comunitarias y de la pelea entre los caballeros templarios se da por la acumulación de muchos gases tóxicos en Michoacán. Hay un suceso en particular que hace responder al porqué en Michoacán. Si bien los principales grupos del narcotráfico de los años 70, 80 y parte de los 90 fueron fundados en su mayoría por campesinos que tenían, y de cierta manera suena irónico, ciertos valores conforme a la familia y a la población. En Michoacán no sucede esto porque la familia michoacana y los caballeros templarios de cierta forma no se explicarían sin los zetas, y este último grupo delictivo no viene de los campesinos, viene de fuerzas de élite del ejército que están entrenados para matar, para atacar, para combatir y que de cierta forma pues no tienen algún sentimiento o algún remordimiento por sus acciones. Y fueron los que comenzaron las extorsiones, secuestros, cobro de piso, dentro del negocio también del narcotráfico. El fenómeno comienza en Michoacán entre el 2000 y el 2004. Desde la sierra dos familias se disputan el negocio, los Valencia y los Flores. Los Flores utilizan a los Zetas para acabar con gran parte de la familia Valencia, a los que por cierto mataban junto al cadáver de un perro. Y bueno, los Zetas se incorporan a lo que después se llamó la familia michoacana, grupo que enarbolaba el lema de defender al pueblo y que supuestamente fue exterminado por el gobierno de Calderón, pero algunas versiones hablaban de una ruptura, una división entre este grupo y llegándose a formar entonces los caballeros templarios. Ahora bien, estamos hablando de 14 años mínimamente sin que la autoridad hiciera algo al respecto. Ahora de un tiempo a otro se empezaron a poner en práctica las extorsiones a los productores, empresarios, comerciantes por parte de los caballeros templarios, y llegó el momento en el que quisieron, inclusive como ya lo había mencionado antes, meterse hasta con las mujeres de los pobladores. Eso fue lo que detonó el ya basta y que la gente se organizara en lo que ahora se conoce como las autodefensas. El gobierno federal en turno, también sin ser el único responsable, al ver que las guardias avanzaban y que solo les faltaba Patzingán para terminar con los templarios y estos a su vez empezaron a quemar comercios, automóviles, pues decidió atacar y entrar en acción tardíamente. Pero parece que su lucha se centra principalmente contra las guardias comunitarias, pues el mismo día que se firma el acuerdo de seguridad, ese mismo día en lugar de emprender una lucha contra los templarios, se emprende una lucha contra quienes se defienden. Y sería ingenuo creer que de primer momento que el ejército se encargaría de la situación. Qué bonito suena, desarmamos a las guardias comunitarias, ustedes regresen a sus actividades y nosotros nos encargamos de la seguridad. Sonaría razonable si no se supiera de la complicidad de autoridades de los altos rangos hasta los más bajos con los grupos delictivos. Sonaría razonable si desde hace años las fuerzas de seguridad hubieran brindado protección a la población. Sonaría razonable si Hipólito Mora no hubiera documentado cómo grupos o generales del ejército tenían relación con los caballeros templarios e inclusive se paseaban por los pueblos. Diversos analistas han señalado que toda batalla contra grupos del narcotráfico que no esté centrada en atacar las finanzas de estos grupos es una batalla perdida, y el caso de Michoacán no es la excepción. Pues en todo el bonito discurso de Osorio Chong nunca se señaló que tendría o que habría una estrategia de inteligencia financiera para combatir a los caballeros templarios. Por otro lado, es increíble, pero increíble que fotógrafos de la revista Time como Jerome Cecchini puedan tomarle foto a Enrique Plancarte, líder de los caballeros templarios, en su propia casa. Esto quiere decir que la prensa extranjera está más informada de dónde están estos grupos que el gobierno, y entonces ahí entra la pregunta, o no quieren o no pueden. Desde mi muy particular punto de vista, las guardias comunitarias hacen bien en no deponer las armas en lo inmediato para seguirse defendiendo y pedir la detención de los cabecillas, de los principales líderes de los caballeros templarios como lo es la Tuta o Enrique Plancarte.
Por otro lado, el gobierno federal tiene que demostrar que lejos de ir por las cabecillas a los cuales se podría decir que ya fueron abatidos o que se robaron los cuerpos, tiene que demostrar que va sobre la inseguridad y va sobre estos grupos tanto en una estrategia de inteligencia como en una estrategia financiera para realmente combatirlos. Pues cabecillas va a haber siempre, cabecillas lo hemos visto en los grupos del crimen organizado, siempre nos han dicho que se detienen a principales líderes, a principales cabecillas, y los grupos delictivos siguen en su estructura como si nada. El gobierno federal debería aplicar métodos de inteligencia financiera, de inteligencia de investigación, depurar a la gente coludida y coordinarse con las guardias comunitarias para hacer una verdadera estrategia. El escenario no es fácil, del lado de los templarios hay mucho dinero y funcionarios coludidos, y del lado de las guardias el hartazgo y la indignidad como personas. Mi pregunta es, ¿de qué lado se va a ir el gobierno? Compañeros, pues esto es todo por el video de Politics de esta semana, el tema de Michoacán, un tema que sin duda alguna va a seguir dando mucho de qué hablar, un tema muy polémico y seguiremos hablando del tema si se requiere o de los temas que vengan en esta semana que sigue. Muchas gracias por ver Politics.